Dios los bendiga en Cristo Jesús. Por el amor y gracia estamos acá con todos ustedes para poder transmitir de la palabra de nuestro amado Señor y Salvador, con lo que es la lectura con comentarios. Y hemos estado leyendo Romanos capítulo 16 del 1 al 24 y tocando el versículo 19. Hoy tocaremos el versículo 19 para comentarlo. Esto es importante porque la palabra dice, entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Y es como si Dios nos dijera, entre tanto que viene mi venida, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Es decir, que a través de tener estas lecturas públicas estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Y también, obviamente, junto con la lectura damos exhortaciones y enseñanzas, pero lo podemos también mencionar como comentarios. Así que vamos a orar para iniciar, para entregarle todo en las manos del Señor Jesús y para que Él sea glorificado conforme a su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo, puro, benigno y un Dios que nos promueve la verdad, que nos dirige a la verdad, que nos guía a la verdad, que nos envuelve con su verdad. Por favor, ayúdanos a transmitir la palabra como tú lo necesitas y a recibir la palabra como tú lo necesitas. Quitando todo estorbo, toda obra de pecaminosa, toda obra de hechicería y vanagloria, y que todo estorbo sea quitado y arrancado, Señor Jesús, para que podamos estar atentos a tu verdad. Que el enemigo no nos quite la semilla y que podamos ser fieles en tu misericordia. Gracias te damos, Padre bendito, y ayúdanos hoy para poder recibir tu palabra y poder vivir tu palabra también. Gracias por todo, amado Señor, gracias por fortalecernos y gracias por dirigirnos. Por favor, provee sabiduría y revelación como tú la conoces y dirígenos para ahondar en tus bellos lugares de comunión. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Declaramos, Señor, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, entonces, como mencionábamos, tenemos lo que es este tema, o perdón, lo que es aquí estamos. Lo que es la lectura con comentarios. Hemos estado tomando la Biblia Reina Valera 60 y apoyándonos en otras cuestiones como lo que es la Biblia de las Américas, la Biblia textual, o también pues lo que correspondería a otros diccionarios Nelson, Holman, diccionarios como el Strong Concordance, Thayer o el diccionario Vine. Entonces, ciertamente, aunque leamos las 60, pero tenemos otros materiales, por así decirlo, que a veces utilizamos para también traer un entendimiento a nuestras vidas, como dice Nehemías capítulo 8, que mientras leían las escrituras le colocaban el sentido para que comprendieran las escrituras. Muy bien, entonces vamos a leer. Hemos estado leyendo la sección de Romanos 16 del 1 al 24, aunque dice saludos personales según el título que le otorga la Biblia Reina Valera 60, pero nos ayuda para poder dividir la lectura. Vamos a leerlo y luego vamos a iniciar con el comentario, ¿verdad? Romanos 16 del 1 al 24. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5, saludad también a la iglesia de su casa, Soledad de Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10, saludad a Peles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristobulo. 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas
y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludo Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y del hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces vemos que pues lo que hemos venido hablando acerca de los saludos, que hay un gran grupo de personas trabajando en el cuerpo de Cristo para poder edificar y estar preparándonos para la venida de nuestro Señor. Como leímos el día de ayer, que el mismo Dios está buscando preparar a su novia para presentársela a sí mismo, ¿verdad? Y que la cuida y la guarda. De igual manera, Dios usa a las personas, en este caso a los hermanos que hemos estado viendo aquí en la lectura, a Febe, a Rufo y a las demás personas para que ellos compartieran y edificaran la iglesia del Señor o el cuerpo de Cristo para presentar a la amada delante de Él. Entonces, en este caso es bien importante saber de que todos nosotros debemos sujetarnos a la cabeza que es Cristo y buscar su sentir, buscar su pensar para que nosotros podamos edificarnos y estar preparados sin tacha y sin mancha para el día que nos encontremos con Él. Pero debemos pues tomar el consejo de la palabra porque la palabra nos da mucho para de saber qué es lo que a Él le agrada o le desagrada, para que nosotros tomemos lo que le agrada y desechemos lo que le desagrada. Por lo cual, pues hay cosas que resaltan, ¿verdad? En este caso, el comentario de Romanos 16, 19, o por lo menos, perdón, lo que el apóstol Pablo dice esto, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Otra vez, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí con este versículo que vamos a comentar hay algo importante y relevante con relación, bueno, también a lo que hemos leído en el versículo 17 y 18. Ya aquí en el 17 y 18 dice que hay que tener cuidado de aquellos que se introducen y que hay que estar velando y observando para aquellos que buscan poner tropiezo o divisiones. Y la razón por las cuales se introdujeron estas personas que sirven a sus propios vientres o a sus propios propósitos, que su Señor no es Jesucristo, sino que son ellos mismos, es porque ellos comenzaron a ser obedientes y esa obediencia se comenzó a ser notoria. Es decir, de que cuando hay personas que realmente van a buscar entregarse en el Señor Jesús y buscar una obediencia, el enemigo va a buscar colocar dentro del rebaño o dentro del pueblo o dentro del cuerpo personas para que vayan y destruyan y generen divisiones. Es lo mismo que mencionamos en el caso de Judas, ¿verdad? El apóstol Judas en su epístola, él claramente habla de eso, de que aquellas personas que están en Cristo van a venir y colocar engaños dentro del pueblo y que por eso necesitamos contender y luchar contra la fe. Entonces, por eso dice, por eso y ancla esos pasajes del 17 y 18, que ya vimos en 3 videos de eso, y por eso dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Y eso también es importante lo que aquí menciona en la parte de la obediencia notoria, ¿verdad? Porque nos puede decir a nosotros que nosotros aparentemente podemos estar siendo obedientes, pero no se está notando.
¿Por qué nos está anotando? Porque realmente no lo estamos haciendo con precisión o con dedicación. Y en ciertas ocasiones he mencionado de que a veces uno puede hacer las cosas de una manera consciente o una manera inconsciente, ¿verdad? Y que muchas cosas cuando escuchamos la palabra o leemos la Biblia, a veces buscamos tal vez de una manera inconsciente hacer las cosas. No necesariamente es como que nos esforcemos para poner en práctica la palabra, ¿verdad? Es decir, como que sentarnos, meditar y dedicar un tiempo para saber cómo llevar a cabo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, para ser más consciente de las cosas que estamos haciendo y hacerlas con mayor precisión y mayor agrado delante del Señor, inclusive con mayor perfección, ya que la idea de la obediencia es alcanzar la perfección, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que y dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y como Cristo Jesús dice que por cuanto padeció, aprendió lo que era la obediencia. Entonces, la obediencia se va a hacer notoria de nosotros, es decir, de nosotros hacia Dios, se va a notar entre más nos dediquemos en oración en el ministerio de la palabra, entre más nos entreguemos al Señor, más va a comenzar a notarse la obediencia que le tenemos a Él. Entonces significa que esta iglesia, en este caso la iglesia de Roma, su obediencia por su dedicación en obedecer a Dios se comenzó a notar, se comenzó a hacer visible. Inclusive en el original a veces se muestra como que comenzó a cobrar fama porque las personas comenzaron a hablar de ello. Porque ciertamente entre algo más se manifiesta o más se ve, más se comienza a promulgar o a hablar sobre ello. Por ejemplo, hagamos de cuenta una persona que canta. Hay muchas personas que cantan, eso es obvio, ¿verdad? Lo que uno escucha a muchos artistas, etcétera. Pero hay artistas que tienen una voz como que más notable, puede ser más recia, puede ser más aguda, y por esa razón y las personas comienzan a hablar de ello. Mira, ya viste la voz de tal persona que es muy fuerte, ¿verdad? O algunos otros cantantes también a veces tal vez por su forma de vestir, etcétera. Pero en este caso lo que, por así decir, caracterizaba a la iglesia de Roma era la obediencia, lo cual también nosotros tenemos que buscar que nuestra obediencia se manifieste, ¿verdad? Es decir, cuando vemos a un Jesús en la Biblia y lo vemos caminar en los evangelios, lo que notamos en Jesús es de que él tenía un enfoque a la obediencia de Dios Padre. Por eso él mismo dice, yo no digo nada de lo que no oí decir a mi Padre, y yo no hago nada de lo que no vi hacer a mi Padre. Entonces él está sujetándose a obediencia. Y obviamente al ser obediente en todo lo que el Padre le dijo, se llegó a notar o se llegó a alcanzar una fama de decir que era el Hijo de Dios. Y claramente decía, nosotros sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no lo envió. Es decir, que se logró notar de que todo lo que él hacía provenía de Dios. En cambio, a veces para nosotros lo que hacemos puede ser cuestionable porque realmente no nos estamos esforzando para que sea notoria la obediencia que le tenemos a Dios. Es decir, como que cuando nos observaran puede ser que nos cuesten ver si realmente estamos siendo obedientes a Dios o no. Entonces, la obediencia que nosotros le dediquemos al Señor va a comenzarse a notar entre más se la damos. Obviamente eso también se va a verificar por la palabra, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no es que yo soy obediente, sí, pero tiene que concordar con la palabra. Y aquí también es donde entra la otra parte que tenemos que resaltar y que vamos a hablar, es acerca de lo que le sigue a este versículo. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo con vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Otra vez, pero, aquí algo importante resaltar, este pero, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso también nos va a ayudar a establecer la parte de la obediencia. Pero también ahorita, en esta parte lo que es el gozo que el apóstol Pablo tiene, es decir, que nosotros también nos tenemos que alegrar cuando una persona esté buscando obedecer a Cristo Jesús. Y esto también lo menciona 2 Juan capítulo 1, cuando dice, el anciano de la señora elegía a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solamente yo, sino todos los que también andan en la verdad, la cual está en nosotros y permanece con vosotros para siempre. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, la cual, verdad, la cual hemos escuchado creo que desde el principio, dice. Entonces,
vemos claramente de que debe haber una alegría por nosotros que las personas estén buscando obedecer al Señor y de que esa obediencia cada vez se está haciendo más notoria, ¿verdad? Pero también hay consejo del apóstol Pablo en que ciertamente uno debe obedecer, pero en esta obediencia a la cual Dios nos ha llamado, también tenemos que aprender a hacerlo con sabiduría. ¿Por qué mencionamos la sabiduría? Porque también en el libro de Eclesiastés dice que el rey da el mandato real, pero el corazón del sabio conoce cómo y cuándo hacer las cosas. Eso lo dice una traducción, otra traducción dice, el corazón del sabio conoce el tiempo y el juicio. Es decir, que Dios nos da a nosotros instrucciones, nos da guías, nos da principios, nos da mandamientos, pero la idea también es de que sepamos cómo y cuándo hacer lo que se nos ha pedido. Ya que a veces nosotros tenemos que ser imprudentes, a no tener sabiduría a la hora de hacer las cosas, y eso puede entorpecer ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a comenzar a ver estas dos partes de las cuales el apóstol Pablo está señalando lo que es ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. La palabra que se usa para sabios en ese pasaje es la palabra sofos, que es la 4680. Dice que es sabio. Este es el diccionario Taller, lo que vamos a leer. Entonces dice que se traduce como sabio así de una manera literal, pero esto quiere decir hábil, experto. 2 puntos, en oficios o artesanos. Entonces vemos de que cuando se hace referencia a alguien sabio, es alguien hábil o alguien experto en algo. 1b dice sabio, instruido en letras, cultivado, erudito. 1. De los filósofos y oradores griegos. 2. De los teólogos judíos. 3. De los maestros cristianos. 1c, capaz de formular los mejores planes y utilizar los mejores medios para ejecutarlos. 1c, otra vez, capaz de formular los mejores planes y utilizar los mejores medios para ejecutarlos. Esto quiere decir de que lo que le está diciendo el apóstol Pablo a ellos es, miren, ciertamente ustedes quieren ser obedientes y están haciendo obediencia, pero les pido que sean sabios para hacer el bien. Es decir, que sean capaces de tomar los mejores planes para hacer lo bueno y utilizar los mejores medios para hacer lo bueno en Cristo Jesús. En pocas palabras, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Y aquí nos va a ayudar también para aclarar un poquito este sentido de lo que es sabiduría, porque en otro pasaje también se dice que algunos piensan ser sabios, pero no realmente no lo son, o piensan ser doctores, pero no lo son. Y hay ciertos versículos que nos están aclarando a nosotros cuál es realmente la verdadera sabiduría que debemos tomar, porque cada quien puede decir, yo conozco la Biblia, yo conozco a Dios, yo sé esto, yo sé lo otro, pero no tenemos una objetividad de cómo realmente es lo que debemos hacer o qué resultados va a traer, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la palabra de Dios, inclusive el testimonio de Jesús, nos muestra a nosotros realmente cuál es la verdadera sabiduría, ¿verdad? Es decir, la mejor sabiduría es aquella que nos lleva hacia la cruz, porque todo lo que hacemos nos lleva hacia un lugar, es decir, nada de lo que hacemos nos deja en el mismo lugar. Realmente nos lleva hacia algo. Es decir, el pecado nos lleva hacia la muerte, pero el camino de Jesucristo nos lleva hacia la vida. Entonces, todo en lo que hacemos tiene un punto final. Tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino hacia dónde? Hacia la vida eterna, que la vida eterna es el conocimiento de Dios Padre. Entonces, en este caso, Santiago hace lo mismo, ¿verdad? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos... Perdón, me salté.
Ok, entonces vemos aquí algo importante, porque aquí Santiago está citando algo muy importante, ¿verdad? Porque él lo está colocando en forma de pregunta y hace dos cosas. Sabios y entendidos. ¿Quién es sabio? O si lo vemos bajo lo que hemos estado viendo, lo que es sabiduría o sofos, es quién es experto o quién dice ser experto o quién dice que es hábil en el conocimiento de Dios o ex experto en el conocimiento de Dios. Y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces vemos aquí lo que el apóstol Pablo también menciona y dice, sabiduría, sean sabios en lo bueno. Entonces aquí se hace una referencia de que esta sabiduría se muestre, es decir, que sea notoria, que se note la sabiduría a través de la forma del comportamiento de la persona. Es decir, de que si alguien dice que es sabio o es experto o es hábil o es entendido en algo espiritual, si él no lo está mostrando por medio de su conducta, él está mintiendo en contra de lo que está diciendo. Es decir, si nosotros decimos que tenemos bastante conocimiento de Dios o de la palabra de Dios, se tiene que hacer notorio a través de nuestra forma de vida, no solo por un discurso, por nuestras palabras, sino a través de nuestro comportamiento. Y eso es lo que quiere resaltar aquí Santiago, porque posiblemente las personas están diciendo, miren, es que yo conozco mucho de Dios, yo sé mucho de la Torá, yo sé mucho de la Biblia, la Torá, y cualquier otros conceptos o definiciones o notaciones que podemos usar o podríamos usar, pero realmente lo que importa también es de que eso que estamos diciendo va a traer un fruto. Por eso la palabra nos enseña a nosotros, conforme a lo que Jesús enseñó de la parábola del sembrador. Lo que se siembra en el corazón va a traer un fruto. Entonces, si yo siembro la sabiduría de Dios, mi fruto va a ser mi conducta en Cristo Jesús. Y también lo vamos a leer en Colosenses porque también Colosenses aclara ese punto, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña, se siembra palabra, se da fruto esa palabra. Si alguien siembra una sabiduría que no es conforme a la de Dios, también va a dar un fruto. Y aquí lo resalta Santiago y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué dice que no os jactéis? Porque ellos estaban diciendo que ellos eran sabios, es decir, que ellos eran expertos o hábiles en la Biblia o en la palabra de Dios, etcétera, pero tenían celos amargos. Contendían en sus corazones. Entonces dice, ¿por qué se jactan? Es decir, ustedes me están diciendo a mí, si lo ponemos en un ejemplo con la parábola del sembrador, ustedes me están diciendo a mí que ustedes están sembrando manzanas, pero no les está saliendo manzana, les está saliendo aguacates. Entonces no tiene una relación de lo que están hablando, ¿verdad? O sea, se jactan de que tienen un manzanal, pero realmente tienen aguacates. O pueden tener, por ejemplo, limones, pero realmente no tienen manzanas. Eso es lo que está tratando de mencionar el apóstol Santiago. Pues dice, no mientan contra la verdad. Es decir, si ustedes siembran manzanas, semillas de manzana, van a obtener manzanas. Y así es la sabiduría de Dios. Si la sabiduría de Dios es sembrada en nosotros, vamos a manifestar una buena conducta. Vamos a ser, por así decirlo, expertos en la buena conducta en Cristo Jesús. Ahora vemos el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, de que el que dice que es sabio, pero está teniendo celos amargos y contenciones, realmente esa sabiduría no es la que concuerda con la sabiduría de Dios. Es decir, que no es una sabiduría que lleva hacia la buena conducta y que glorifica a Dios, sino que esta es otro tipo de sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y esto es importante porque la palabra nos enseña a nosotros que examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. También Tesalonicenses dice, examinadlo todo. Dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo. Entonces nos lleva a no examinar a las demás personas porque a veces nosotros somos hasta cierto punto como que buenos para criticar o examinar a los demás de que él no está en la verdad, aquel no está en una buena denominación, nosotros esto y lo otro. Pero nos hemos olvidado realmente de examinarnos de buena manera o pedirle al Señor Jesús que nos ayude a examinarnos, porque puede ser que estemos teniendo sabiduría terrenal, animal y diabólica y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, somos ciegos que no estamos observando lo malo que hay en nosotros.
Y por eso la palabra nos ayuda a identificar. Si identificamos, vamos a poder arrancarlo de nosotros, ¿verdad? Si nosotros no lo identificamos, vamos a seguir sembrando eso que tenemos y nos va a seguir llevando cada vez más a tener manifestaciones de contienda o de maldad o otras cuestiones, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos excusamos diciendo, no, es que yo tengo la sana doctrina, pero no estamos viendo el fruto de lo que decimos, ¿verdad? Una cosa es mencionar palabras ordenadas y con una buena redacción, pero otra cosa es llevarlo a la vida, ¿verdad? Entonces, podemos tener una buena redacción cuando hablamos o buena estructura, pero realmente si esa estructura no nos está llevando a tener una manifestación en buena conducta, en mansedumbre, pues no nos sirve de mucho, ¿verdad? Entonces el apóstol Santiago está aclarando aquí la situación de lo que realmente es una buena, la sabiduría que procede de lo alto. 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17, pero la sabiduría, aquí aclarando cuál es la sabiduría de Dios verdadera, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es muy importante resaltarlo, lo que aquí está mencionando, porque cuando hablamos de la parábola del sembrador es de el que siembra, cosecha. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿En qué sentido? De que nosotros vamos a darnos cuenta realmente lo que verdad tenemos de Dios a través de lo que se está manifestando en nuestras propias vidas, ¿verdad? Entonces debemos sembrar en nuestro corazón la verdadera sabiduría, la cual se va a manifestar en una buena conducta. Es decir, de que si nosotros no estamos teniendo una buena conducta, debemos preguntarnos qué realmente estamos sembrando en nuestros corazones. ¿Realmente estamos sembrando la sabiduría de Dios o es una sabiduría terrenal, humana o diabólica, ¿verdad? Mas si la sabiduría que estamos sembrando en nuestro corazón nos está llevando a tener una buena conducta conforme a lo que aquí se está manifestando, entonces estamos produciendo lo que estamos realmente sembrando. Ahora, esto es bien importante también resaltar, porque, y aquí también hace la relación a la justicia, y hay un versículo en la palabra que, bueno, voy a ver si ahorita lo encuentro, que ahorita se me vino a la mente, porque hay un pasaje que habla la conexión o la relación con lo que es la justicia y la sabiduría. Vamos a ver si encuentro ese versículo, a ver si lo encuentro, aquí está, que lo estaba leyendo hace poco. Aquí está, Salmos 37:30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Por eso que vemos aquí en Santiago dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una conexión entre la sabiduría y la justicia. Es decir, de que si alguien es justo, va a terminar hablando con sabiduría. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque si hay un árbol de manzanas, ¿qué va a dar? Manzanas. Entonces, por eso la palabra dice que un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Pero no tenemos que andar necesariamente como radares viendo quién está haciendo lo malo, sino que realmente deberíamos estar examinándonos a nosotros mismos si nosotros estamos produciendo lo que decimos que estamos sembrando. Y eso es obvio porque no nos tenemos que engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, lo que requiere el apóstol Pablo y lo que está mencionando con la conducta que ellos están teniendo, es decir, que ellos están caminando en obediencia, y ciertamente está bien, pero él necesita que se conviertan en expertos, porque recordemos de que en la Biblia a veces se menciona la palabra sabios. Es decir, que nosotros debemos llegar a ser sabios, pero esa sabiduría, como lo estamos viendo, lleva en el punto de llegar a ser expertos. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos comenzar en el camino del Señor, pero no necesariamente tener la identidad de sabios, bajo el sentido de que hemos estado bajo la experiencia continua del cumplimiento de la palabra para alcanzar este punto de sabiduría. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesucristo menciona y dijo que Él enviaría, en unos pasajes dice, profetas, apóstoles y escribas, pero
En otro pasaje, no sé si es Mateo, hace referencia a que Dios enviaría profetas sabios y escribas, haciendo entender una identidad de personas que son expertas en el cumplimiento de la palabra, como aquí se está mencionando también Santiago, y es una identidad que debemos alcanzar, es decir, ser obedientes, pero con sabiduría, ya que a veces pues nosotros tenemos ciertos, podemos llegar a ser obedientes hasta cierto punto, pero no alcanzar una perfección de obediencia. Entonces, por esta causa es de que nosotros debemos examinarnos, estar meditando qué frutos están manifestándose. Y eso también es bueno para poder saber qué está provocando en nosotros algo malo para quitarlo de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros debemos, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, el que esté firme tenga cuidado, vea y examine y tenga cuidado de qué es lo que está provocando, lo que es lo que puede haber provocado su caída. Entonces Dios nos habla de estar atentos. Por eso dice la palabra, velad y orad. Velad habla de estar observando. Muy bien, ahora veamos aquí Colosenses 1:9 al 10, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si nos damos cuenta acá, vemos de que aquí el apóstol Pablo vuelve a hablar con relación a lo que sería la voluntad o la obediencia con relación a la sabiduría. Y dice aquí, dice, y pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, lo que va conforme a la obediencia de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, no deja la situación como, miren, sean obedientes, sino sean obedientes con sabiduría y con inteligencia delante del Señor. Entonces esto nos habla de una sabiduría espiritual, pero aquí está lo importante. Dice, ¿cuál debe ser el resultado de esta sabiduría? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que realmente la sabiduría de Dios, que va conforme a su voluntad, nos va a ayudar a saber cómo andar en Cristo Jesús, pero al nivel que Él necesita que seamos dignos. No solo dar cuestiones a la ligera o hablar nosotros a la ligera de ciertas cosas, sino que realmente tener una certeza que le estamos agradando porque estamos haciendo las cosas con sabiduría. Y por eso dice, agradándole en todo. Y otra vez, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que la sabiduría nos va a ayudar a nosotros a andar dignamente, agradándole al Señor Jesucristo y llevando buen fruto, como lo acaba de resaltar en el caso de Romanos, ¿verdad? Ahora veamos entonces, vemos claramente de que es importante que nosotros examinemos lo que está colocando en nuestro corazón. Ciertamente queremos ser obedientes a Dios, pero Dios también necesita que la obediencia que cumplamos sea con sabiduría. Ahora, en el caso de Romanos, vemos que hay una situación que él propone, ¿verdad? Es decir, sean sabios para lo bueno, pero sean ingenuos para lo malo. Está hablando de los opuestos, ¿verdad? Es decir, algo así como que entre más yo me acerque a la sabiduría de Dios, más voy a terminar siendo ingenuo para lo malo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que es del Señor Jesús me acerca más a Él y me aparta más de lo malo. Pero si yo me acerco a lo malo, me aparta de Dios, por supuesto. Entonces nosotros debemos que acercarnos al Señor Jesús a través de saber cómo cumplir su palabra con sabiduría. Por así decirlo, ser expertos a través de ello, pero eso también se lleva a través del ejercicio. Es decir, que la sabiduría no es solo analizar textos y hacer que concuerden uno con otro, sino que la sabiduría lleva de que cuando yo me presente en la familia, en el trabajo, en la congregación, en mi trato con los demás, inclusive delante de Dios como oro o cómo me
cómo le alabo, etcétera, eso va a producir cosas en las cuales yo me voy a perfeccionar, como también lo dice Hebreos capítulo 5, yo me perfecciono en ello y por el discernimiento yo comienzo a entrar en una madurez y esa madurez obviamente me acerca más al Señor Jesucristo. Es decir, que no podemos decir nosotros de que tenemos comunión con Dios, pero que eso no se vaya a notar. Y vuelvo a repetir, no es el hecho que se note solo por palabras, es el hecho que se muestra a través de nuestra propia conducta. Ahora, cuando habla de ingenuos para el mal, esa es otra palabra que también utilizan, que es akeraios, que es la 185. Entonces aquí hay algo importante también de resaltar, porque esta palabra ingenuos en ciertas traducciones cambia y en otras traducciones dan cierto punto de conexión, ¿verdad? Porque en algunos dicen sean inocentes y en algunos otros casos creo que la Biblia textual dice no se mezclen. Y claramente aquí en el diccionario de Teillier nos explica esto, ¿verdad? Dice, uno, que ingenuos, que se utiliza ahí en romano, dice no mezclado, puro, como en los vinos o metales. Y dos, dice de la mente sin mezcla de maldad, libre de engaño, inocente, sencillo. Entonces el apóstol está diciendo sean sabios para lo bueno, es decir, sean expertos en lo bueno, sean hábiles en lo bueno, sepan formular las cosas para que eso los guíe a la bondad. Pero por otro lado dice, sean ingenuos para lo malo. Es decir, no se mezclen con lo malo, no tengan nada malo en sus corazones. Entonces, pero también aquí pues hay una aclaración también en Wikipedia con el punto de ingenuos, ¿verdad? Porque cuando habla de ingenuos, por lo menos a mí me gustó un poquito más cómo lo pusieron porque creo que aclara ciertas cosas, porque igual me quedé un poquito en el aire, pero miramos aquí lo que indica, dice, lo que es ingenuo, ¿verdad? Indica ausencia o falta de malicia y de experiencia, una deficiente comprensión o inteligencia y la ausencia de sofisticación, así como presencia de sinceridad, inocencia, sencillez, candor, pureza o candidez, como se reflejan los tipos del literario de Cándido fijado por Voltaire o de la ingenuo. Ok, entonces esto es importante, ¿por qué? Porque no solo nos dice a nosotros de que ser ingenuos o inocentes hace una alusión a la ausencia o a la falta de malicia, sino que también significa que nosotros no seamos expertos en lo malo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando se conoce en el mundo, las personas saben usar lo malo, es decir, lo han utilizado tanto que ya saben cómo usarlo y cómo operar en lo malo de una manera experta. Y obviamente, por ejemplo, hay personas en videos que pueden enseñar a las personas a cómo estafar o a cómo seducir o a cómo hacer un montón de situaciones porque se volvieron expertos para lo malo. Todo lo que el Señor requiere es de que a través de la palabra del Señor, a través de la comunión con Él, a través de seguir su camino, que nosotros comencemos a volvernos ingenuos para lo malo, torpes, inclusive para aquello que éramos expertos en lo malo, ahora nos inutiliza, por así decirlo, para que ya tengamos una ausencia de esos pensamientos o esa forma de vida. Y que no necesariamente es como que uno se voltee y ya comienza a entrar en ese expertise que uno tenía para hacer lo malo. Y eso también va a involucrar de que nuestra mente ya no va a asimilar las cosas malas como antes lo hacía. Por eso aquí dice una deficiencia, una deficiente comprensión o inteligencia y la ausencia de satisfacción, en el sentido de que a veces pasa cuando antes tal vez nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, tal vez chistes que eran vulgares, tal vez los entendíamos. Pero ahora cuando estamos en el Señor, ahora todavía ni los entendemos y nos cuesta entender a veces cuando dicen ese tipo de cosas. Tal vez todo el mundo se ríe, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha vuelto inocentes, nos ha vuelto ingenuos para lo malo. Y alguien nos puede decir, mira, qué torpe sos que no entendés esta broma. Pero es que lo que pasa es que Dios nos lo inutilizó a través de que nosotros entramos en la comunión con Él. Y ciertamente podemos captar las cosas espirituales, pero ya no vamos a captar las cosas de tinieblas. Entonces, por esta causa nosotros debemos involucrarnos cada vez más en el Señor
Y también obviamente en la Biblia nos va a dar ejemplos de esta parte de lo que es ingenuos para lo malo. Dice aquí Filipenses 4, 14 al 16. Haced todo sin murmuración y contiendas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Esta palabra sencillos es la misma de ingenuos. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Otra vez, versículo 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, de que nosotros no tenemos que compartir el mismo sentir con la persona que está haciendo lo malo. No tengo que entender sus pensamientos realmente, no tengo que involucrarme con ellos, no tengo que buscar esa misma situación, pero eso me lo va a guiar la sabiduría de Dios. Me va a encaminar hacia la verdad. Ahora, claramente también aquí dice que por eso tenemos que asirnos de la palabra, es decir, como que agarrar la palabra de vida y caminar conforme a esa palabra de vida. Ahora, todo esto también se resume, o sea, Jesús lo resume de esta manera, o sea, todo lo que hemos estado hablando, lo que Pablo repite, prácticamente Jesús lo menciona de esta manera, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Otra vez Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces aquí nos habla de las dos cosas que estamos hablando, ¿verdad? Lo que habla acerca de la sabiduría y lo que habla de la ingenuidad o inocencia. Ay, perdón. Perdón que se me fue. Ahí está. Vamos a mostrar aquí otra vez. Perdón. Vamos hasta acá. Muy bien. Entonces, como mencionaba, perdón, que se me fue la pantalla. Sabiduría, inocencia. O ingenuidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando dice acá, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes. La prudencia, recordemos que cuando hablamos de sabiduría también se relaciona con la prudencia, con el entendimiento, pero también sencillos como palomas o inocentes, por decirlo, como palomas. En el sentido de lo que el apóstol Pablo viene diciendo o lo que Jesús menciona, porque ciertamente nosotros somos como ovejas en medio de lobos, es decir, cuando habla de lobos, pues habla de aquellos que tratan de imponer ciertas situaciones o contienen o atacan, o habla también de la oscuridad, porque los lobos atacan en la oscuridad. Y que Dios nos envía a nosotros en medio de todo esto, como menciona Pablo, de una generación perversa y maligna en todo lo que nos rodea. Por lo tal tenemos que tener comportamientos de sabiduría, pero también ser inocentes o ser ingenuos y sencillos. Obviamente él está agarrando características aquí Jesús de lo que son prácticamente especies animales, pero es para que nosotros comprendamos ciertas actitudes que ellas tienen para nosotros comprenderlo. Es como cuando Jesús habla acerca de los lobos, perdón, habla acerca de los leones, ¿verdad? En el libro de Proverbios se menciona y dice que hay 4 personas que tienen un buen caminar, el león que no retrocede para nada. Entonces una característica que se menciona el león, en el sentido que el león nunca retrocede a pesar de las cosas. Entonces Dios necesita que seamos como leones en el sentido de que cuando vienen problemas, tribulaciones, ataques, etcétera, no retrocedamos de nuestra fe. Entonces en este caso, Dios nos habla, mire, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, que hay ciertas situaciones que van a ser peligrosas en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta generación, etcétera. Pero que necesitamos ser sabios para hacer lo bueno, ser astutos, ser prudentes, ser, por así decirlo, sigilosos para las cosas, pero también ser como palomas. ¿De qué? De que no anden haciendo las cosas malas como las personas están haciendo. Entonces, para todo esto es porque si entre más nuestra obediencia se va a hacer notoria, más vamos a estar en el ojo del enemigo y el enemigo va a buscar colocarnos trampas a nosotros. ¿Por qué? Porque así como Jesús pasó, Jesús
Jesús no necesariamente, cuando vemos en los evangelios que él comienza a predicar y enseñar, no es como que todos lo conocieron de la noche a la mañana. Hay un pasaje que dice que la fama del Señor Jesús se comenzó a propagar. Es decir, que se comenzó de ir de boca en boca para que dijeran él es el Nazareno. Por eso que al principio no vemos tal vez tantas multitudes o tantas situaciones, pero ya después, más adelante, vemos cómo lo persiguen, cómo lo buscan, tanto para buscar sanidades o milagros o todo ese tipo de cosas, como del otro lado, de que los fariseos, saduceos, herodianos, también buscaron ponerle trampa a él para hacerlo caer, por lo cual Jesús logró ser sabio y también inocente, es decir, que él no fue arrastrado por los errores de las maldades de las sectas en ese tiempo, pero también él fue sabio a la manera de estar atento bajo las situaciones que se le presentaban. Por ejemplo, cuando Jesús vemos de que ya comenzaron es decir, habían enemigos, por ejemplo, los fariseos, saduceos y herodianos eran enemigos dentro de ellos, pero realmente cuando vieron que no podían hacer caer a Jesús, porque realmente cada uno llegó por su parte, por ejemplo, primero los fariseos a hacer caer a Jesús, los saduceos, como ellos no lograron encontrar una forma de hacer caer a Jesús, ellos se unieron y dice que creo que los fariseos fueron con los herodianos para buscar hacer caer a Jesús. Cuando le dicen a Jesús, Jesús, ¿de quién es esta moneda? ¿De Dios o de César? Entonces ahí es donde Jesús muestra su sabiduría, ¿verdad? Y él claramente sabe la maldad con la que vienen. Por eso él hablaba de ovejas en medio de lobos. Porque el lobo está acechando y buscando cómo devorar a su presa. Entonces Jesús les dice claramente, ¿de quién es esta moneda? Es de César. Ok, a César lo que es del César, a Dios de lo que es de Dios. Está hablando de sabiduría, de saber cómo hacer lo bueno, porque la sabiduría y la inteligencia también implica a veces saber cómo dividir las cosas, y por eso dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que él se comportó astutamente, sabiamente, ¿para qué? Para aquellas personas que le quieren hacer tropezar. ¿Por qué razón? Porque la obediencia de Jesús vino a ser notoria a todas las personas que lo rodeaban. Y claramente decían que la obediencia o la sabiduría que tenían era de Dios Padre. Por esta causa nosotros debemos comprender que entre más búsqueda tengamos y más seamos obedientes al Señor, más el enemigo vendrá a atacarnos, y por lo cual tenemos que enfocarnos cada vez más en la sabiduría y también en la ingenuidad, o en ese sentido de la inocencia hacia lo malo, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a, uno, buscar ser obedientes realmente, porque realmente ser notorios de obediencia no necesariamente va a ser solo para con los hombres, porque tiene que ser primero para con Dios. La palabra dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, que primeramente se va a hacer notoria mi sabiduría delante de Dios, y obviamente eso va a repercutir que también delante de los hombres. Entonces, primeramente tenemos que buscar una obediencia delante de Dios, la cual después se va a comenzar a hacer notoria a las personas, y inclusive las personas pueden dar testimonio de ello, o van a dar testimonio de ello. Y por último, pues también eso llevarnos a buscar ser sabios, pero también ver el fruto de la sabiduría a la cual nos estamos sujetando, porque obviamente en este mundo cuando uno comienza uno puede cometer un error y tenemos que comenzar a examinar qué está produciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a notar qué está produciendo según lo que nosotros estamos consumiendo, ¿verdad? Porque en este mundo muy tecnológico, o en la que se conoce a veces como la era de la información, hay eso, mucha información, es decir, muchas semillas que estamos colocando en nuestro corazón, pero a veces no estamos viendo el fruto que eso está produciendo, ¿verdad? Tenemos que producir lo que la palabra menciona, la buena conducta con mansedumbre y las otras características que se mencionan en la palabra. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu consejo, por tu sabiduría, por tu amistad y tu fidelidad. Queremos hoy, amado Padre, que nos ayude para que nosotros podamos ser obedientes delante de ti, que nuestra obediencia sea notoria primeramente delante de ti y también se va a dar delante de los hombres. Pero que necesitamos asimismo ser sabios, es decir, ser expertos, ser hábiles en lo bueno, pero también ingenuos o deficientes para lo malo. Así que ayúdanos, por favor, e inhabilítanos para lo malo, mas habilítanos
vuélvenos expertos y queremos buscar esa sujeción hacia ti, pero también ayúdanos a examinar hacia dónde nos está llevando la palabra que estemos sembrando o lo que estemos escuchando y que esté colocando en nuestros corazones, hacia dónde se están manifestando, ¿verdad, Padre? Para tener una buena conducta delante de ti, por lo cual también pedimos sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno de ti, agradándote en todo y dando buen fruto para toda buena obra. Te lo agradecemos, amado mío. Ayúdanos a ser astutos como serpientes o prudentes como serpientes, pero también ser sencillos como palomas. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado pastor y rey. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en nombre de Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Queremos declarar que tú eres Señor y Salvador, que tú enviaste a Jesucristo para mi salvación, que por su sangre ha perdonado mis pecados y que ahora yo me arrepiento y reconozco que he pecado y que ahora en Cristo Jesús tengo salvación, por lo cual lo reconozco como Señor y Salvador y creo que tú lo has resucitado entre los muertos para dar una nueva vida y para tener la esperanza de su venida. Por favor, ayúdame a ser bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo y que pueda participar de la Santa Cena en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar también por las diferentes necesidades. Como dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti ya que hay una necesidad de ser obedientes, hay una necesidad de que mi obediencia pueda ser notoria delante de ti, ¿verdad? Y que también yo no me engañe a mí mismo, que yo busque con diligencia la obediencia delante de ti, pero también saber de que el enemigo vendrá y buscará hacerme tropezar, por lo cual he pedido tu sabiduría y ser ingenuos para lo malo. También te pido, amado Padre, que bendigas a todas las personas que nos escuchan y que escuchen las oraciones que ellos tienen en sus corazones. Corrígelos si es necesario, escúchalos si va conforme a tu voluntad. Provéele, Señor, de sabiduría, de inteligencia, de gracia, de tu amor, de tu presencia, de tu bondad, de tu revelación, de tu conocimiento. Provéeles de liberación, provéeles de espíritu de oración. Provéeles la suministración de tu espíritu. Provéeles, Señor, todo lo necesario para su liberación, para su sanidad, para la escasez que puedan estar teniendo. Que tú le proveas, Señor, a cada uno según su necesidad y que todo sea para exaltación de tu nombre. Que esta nación de Guatemala sea para alabanza, la gloria de tu gracia, para que se someta a arrepentimiento para salvación, y que tú puedas hallar gran en esta nación, Señor Jesucristo, y a las naciones de aquellas personas que nos escuchan. Bendito seas eternamente y para siempre. Gracias por escucharnos y atendernos. Bendito eres, amado Padre. Amén y amén.